se llama Franco y es argentino. Él se llama Germán. ¿Y adivinen de dónde es? También argentino. Y él se llama... ¿Cómo se llama él? Gritémosle. Oscar. Es nuestro secretario de Educación. Ellos son los que van a hacer el acto de apertura. Entonces, voy a dar la palabra. ¿A quién primero? Voy a dar la palabra. Yo te paso este. Yo te paso este. Vamos a escuchar a Franco. Él se va a presentar. Y es una de las personas que nos ha acompañado durante 7 meses de organización de este evento tan bello que ustedes están viendo y de la Semana de las Educaciones Alternativas. Por favor, un aplauso. Hola. Bueno, gracias a todos por venir a este caótico evento, que ojalá siga incrementando sus niveles de caos. Ojalá este escenario termine siendo todavía menos ordenado, estamos todos bastante en fila, yo los veo. Este es un encuentro de educación alternativa, por lo cual pretendemos de que lo que pase aquí pueda ir modificándose, que no, si bien hay una estructura, hay un plan, vamos a ir adaptándonos a lo que vaya pasando, a lo que tengamos ganas. Y quería simplemente contarles por qué estamos acá, por qué vinimos desde Argentina, hace ya casi un año, a traer esta idea, que llevó mucho trabajo construirla, que ahora se llama la
en Colombia, pero que están en América Latina en esfuerzos semejantes, porque creo que si nos escuchamos, si cuestionamos nuestras propias actitudes, decisiones, y más quienes manejamos grandes presupuestos y esas cosas, digamos, institucionales, seguramente por ese camino vamos a poder mejorar las cosas. Entonces, gracias a todas las personas que han participado en este proceso por tener esa actitud crítica y de escucha. Y yo sé que estos 2 días, yo no estaba en Bogotá, ha habido la oportunidad de dialogar, observar y participar en el nivel local. Ahora tenemos la oportunidad de tener los diálogos un poco más académicos, reflexivos. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos por participar de este proceso de aquí hasta el fin de la semana. Y les agradezco la oportunidad que lo dan a Bogotá para que la gente que se está pensando lo que está haciendo todos los días en educación en esta ciudad, que tenía muchas ganas de conocer otras experiencias y de mostrar las suyas, pues se pueda reunir en este espacio tan maravilloso. Eso quiero decir, y por supuesto reconocer que es un trabajo enorme el que han hecho personas muy distintas. Digamos, el grupo motor tiene desde personas de la secretaría o no sé, o apoyo de la secretaría, hasta personas que son maestros, docentes de los colegios públicos, de colegios privados, familias, personas que dirigen instituciones educativas que son muy importantes para esta ciudad porque plantean cosas nuevas, le dan la oportunidad a la gente de elegir. Entonces no quisiera mencionar nombres propios, pero no sé, a Dino, a Deidamia, a todos los que han estado allí, a Pedrito, a Erwin, a todos, les agradecemos mucho el trabajo que han hecho y por supuesto que es muy emocionante. ¿Cuántos países vinieron finalmente, Germán? Tenemos cerca de 17 países, personas de 17 países invitadas que están participando en el encuentro. Y bueno, me sumo también al reconocimiento. Hay grupos, colectivos, redes que están ahí, desde el proceso de educación sin escuela de la Universidad Nacional, la red en familia, la red Ubuntu, la escuela pedagógica experimental. Bueno, desde ya toda la gente de ciudadanía que el lunes y martes estuvieron trabajando junto con el equipo de Redu, con el equipo motor, en las localidades, en los territorios. Las jornadas de ayer salieron muy bien. Así que seguimos teniendo estas conversaciones en diferentes niveles, en diferentes grupos, pero todos venimos ahí apoyando y pulsando por eso. Y en esos 17 países, pues, hay personas que se conocen, que se han encontrado aquí, que se han encontrado allá, que se han cruzado videos, correos electrónicos o lo que fuera, pero tal vez esta es una oportunidad importante porque reúne muchos que tal vez no se habían visto cara a cara juntos. Sí, la primera idea, sinceramente, es cuando yo recorrí visitando experiencias y haciendo entrevistas de la educación prohibida y luego continué conociendo experiencias y conociendo personas, lo único que me imaginaba es qué importante sería generar un espacio de encuentro donde todas estas personas se sienten a compartir, se sienten a discutir, se sienten a intercambiar ideas, y hoy están muchos de ellos, muchas de las personas que aparecen en la educación prohibida están hoy aquí con nosotros y muchas otras más que fuimos conociendo y encontrándonos a lo largo de los últimos años. Así que las conversaciones que se están dando arriba y abajo del escenario, en el café, en las mesas, en el hotel y demás, son conversaciones increíbles. Creemos nosotros que la red se teje ahí, en el vínculo, en el encuentro con el otro, así que esa es un poco la idea de todo esto. Vale, ojalá que encontremos caminos para que, por ejemplo, una cosa que pasa en Bogotá todos los días, tuviéramos menos niños tímidos, menos niños y niñas que sienten que tienen que recibir órdenes y tuviéramos menos chicos y chicas que sencillamente no encuentran ninguna opción, no les convence la escuela tradicional, cuando se salen de ella tampoco tienen ninguna alternativa para poder construirse una vida y entonces simplemente, digamos, no tienen educación, optan por ganarse la vida. Algunas veces por caminos que los llevan a la muerte, otras veces por caminos que los llevan a cualquier otra cosa, pero realmente hay muchas personas que no tienen la respuesta que necesitan de la educación y es indispensable hacer conciencia de esa realidad. Vale. Yo, una cosa que veo que hay muchos jóvenes, ¿no? Hay mucha gente de las escuelas, aquí hay niños y niñas. Les quiero pedir una sola cosa.
y háganlo si quieren. Es por un día o 2 días, ¿no? Creo que no sé si van a estar los 2 días, los que estén los 2 días también, pero por hoy hagan lo que quieran. Si se quieren levantar, se quieren ir, vayan a jugar afuera, por favor, hagan lo que quieran, no acepten órdenes. Sí, o sea, eso es una excelente recomendación, hermano, y no tiene ningún sentido venir a un espacio como este si no es voluntariamente, no tiene ningún sentido. Así que hay otros espacios donde se puede jugar, donde hay espacios de juego, de encuentro, de conversación, están abiertos para que todos los usen, para que los propongan. Se les ocurre una idea para hablar, júntense, en el centro de la plaza está para eso. Bienvenidos a todos, así que Eso es una buena idea. Hola, hola. Muchísimas gracias. Hemos presenciado el acto de apertura de nuestro Foro Feria. Ahora, en este momento se darán varias actividades. En este escenario de la plaza número 6 vamos a contar con el panel 1, propósito y sentido de la educación hoy. En ese panel tendremos a la señora Rosa María Torres. Invito a la señora Rosa María Torres a que nos acompañe aquí arriba. Al señor Rafael Román Meléndez. A la señora Teresita Garduño. Les cuento, Rosa María es ecuatoriana, Rafael es puertorriquense, es de Puerto Rico, Teresita es de México, el señor Gabriel Camara de México y el señor Óscar Sánchez Jaramillo de Colombia. Modera este taller, este panel, el señor Franco Iacomela de Argentina. Los invito igualmente. En el panel, en la plaza que tenemos contigua, se va a desarrollar el siguiente panel. Desafíos de la cultura escolar, repensando el currículo y la didáctica. Podemos pararnos e ir allí, no hay ningún problema, tenemos 5 minutos para ir hacia allá. Igualmente tendremos un taller en la última de las plazas, denominado Educación sin Escuela o Sociedad sin Educación. Hola. Gracias. Espérame un segundo. Ah, ok. Gracias. Recomiendo a todos y todas, por favor, los eventos que se van a dar en la Plaza de los Artesanos se van a suceder hacia este costado derecho. Bienvenidos y bienvenidas al Foro Feria Distrital 2015. No, yo. Bueno, hola. ¿Se escucha ahí? Hola, hola. Ok. Ahí. Hola, hola. Ahí está. Bueno, ahora sí. Bueno, ya soy un amigo también de España, Pedro García Olivo, que recomiendo mucho sus lecturas. Como para enriquecer el panel, quiero, antes de que arranquemos, contarles un poco. Primero lo que está pasando, bueno, ya lo estaba contando Mónica, pero realmente, si tienen ganas de ir a otra actividad, es el momento, pararse e irse. Hay un panel paralelo, hay un taller también donde la palabra circula de forma mucho más democrática que en esto, donde cualquiera puede tomar la palabra. Hay un taller para hablar la cuestión de la educación sin escuela. Y insisto sobre esta idea que dijo Germán. Si no tienen ganas de estar en un panel, párense y vayan. Váyanse a otro lugar a crear su propia dinámica, a crear otro grupo de conversación. Hay espacios libres con sillas. Por ejemplo, la sala que está allá atrás tiene sillas preparadas para que, si ustedes tienen ganas de generar una conversación sobre
cualquier tema que prefieran lo pueden hacer. Si los chicos aquí por alguna razón se han sentado aquí como si esto fuera una obra de teatro, posiblemente en un momento descubran que no está tan divertido, que se puedan ir. Y ojalá lo hagan, y ojalá los profes, los maestros, los que están con ellos, digan, bueno, vamos a hacer otra cosa, si es que no tienen ganas. Ojalá que nadie esté obligado a estar acá si no tiene ganas. Bueno, como les contaba, este es un panel que tiene un título bastante rimbombante y bastante general. Se llama El propósito y el sentido de la educación hoy. Y bueno, en 1 hora y media vamos a tratar de resolver todos los problemas de la humanidad. Y tenemos aquí sentados, bueno, varios ya lo han presentado, pero o por lo menos sabemos sus nombres. Está Rosa María, que ha venido de Ecuador, que fue ministra de Educación. Está Rafael, también, que nos acompaña desde Puerto Rico, que es el actual secretario de Educación. Está Gabriel Camara, de México, que tiene una vasta experiencia en redes y comunidades y transformaciones escolares. Está Pedro, que ya lo presenté. Está Teresita, que también viene de México y es sin duda una representante de lo que es la educación activa, la línea de un gran pedagogo llamado Freinet. Lo que hemos querido compartir en esta conformación del panel es un debate que ojalá que se dé de la forma más humana posible, en el sentido de que se puedan ceder la palabra entre ustedes, que yo no tengo que hablar mucho. Yo no voy a andar controlando los tiempos, que lo que habla más uno menos, que traten de ser generosos entre ellos, que se pregunten, que se debatan, y esa es un poco la búsqueda del formato que estamos tratando de tener aquí. Por parte de ustedes hay personas de la Secretaría que tienen unas tarjetas que se las van a dar cuando ustedes pidan, quieren hacer una pregunta o quieren hacer un comentario, y eso me lo van a acercar a mí. Yo voy a tratar de usarlo eso como un insumo para guiar la conversación en algún sentido que pueda ser interesante. Así que eso es básicamente. Comencemos. Les cuento un poco la idea de este panel. En el campo de la educación a nivel latinoamericano, a nivel global, hay grandes debates sobre qué sentido tiene seguir teniendo escuelas como las que hemos tenido durante siglos, qué sentido tiene seguir sosteniendo un sistema educativo como el que mayormente tenemos en Latinoamérica y en Occidente, hacia dónde deben ir las escuelas. Algunos piensan que las escuelas deben dejar de existir. Hay personas que dicen que las escuelas tienen sentido y que se pueden transformar y que son espacios donde el Estado puede llevar a cabo transformaciones significativas. Entonces, yo me animaría para arrancar a preguntarles a ustedes, que lo que los pone en común es que tienen una mirada no convencional, una mirada diferente sobre los grandes discursos de la educación. ¿Qué sentido tiene la educación hoy? ¿Necesitamos educación, que no quiere decir lo mismo que necesitamos escuelas? ¿Qué piensan? Voy a arrancar con Pedro, que lo tengo aquí a mi izquierda, y me parece que puede generar una provocación interesante. Yo quiero hablar poco porque no sabía que iba a estar aquí y ha sido una sorpresa, no me lo esperaba. Os lanzo a todos una pregunta, solo una pregunta, y luego intervengo más tarde. ¿Qué pasa cuando la educación prohibida, a través de encuentros como este, y sea como sea, se convierte en la educación impuesta? Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí, gracias por la oportunidad. Yo quisiera abrir esta conversación. Ya el compañero ha hecho una pregunta, pero yo también quisiera tirar otra pregunta también, a manera de reflexión, para introducir y contestar esa pregunta de qué sentido tiene la educación hoy. A mí me parece que el que exista un foro como este, donde se está hablando de la educación alternativa, nos debe llevar a todos los que somos educadores a pensar y a repensar lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo. Cuando se nos educa o comenzamos los procesos formales de enseñanza en las aulas de clase, en cualquier escuela o colegio, cuando tenemos estudiantes, siempre se nos ha dicho, o siempre hemos dicho,
que la razón de ser de cualquier sistema es el niño, es el estudiante. Y mi planteamiento para comenzar es el siguiente: si hoy estamos hablando de la educación alternativa y ha tomado auge esta discusión en Latinoamérica, pues me parece que es un gran paso de avance, de reconocer de que lo que habíamos estado haciendo por muchos años no era la alternativa a nuestros estudiantes, a miles y miles de estudiantes. Así que, ¿qué pertinencia tiene para hoy la educación? ¿Qué importancia tiene? Pues creo que debemos comenzar por ahí. Hacer un reconocimiento institucional, desde los que dirigimos los procesos nacionales en la educación, hasta los que dirigen las aulas y los que están en el salón de clase, de hasta qué punto lo que estamos haciendo es alternativo para el estudiante. Así que por ahí yo comienzo. ¿Seguimos en orden? Buenos días con todos. A mí me gusta el plural de esta convocatoria, hablar de educaciones, porque hay muchas. No solo porque hay distintos modos de educar, sino porque hay educación no solo en la escuela. Tenemos una fijación muy fuerte en sistema escolar. Aquí mucha gente oye educación y oye sistema escolar. Yo trabajo con las educaciones. Sistema escolar más familia, medios, internet, sistema político, participación social, trabajo, etc. Todos esos son ámbitos donde ocurre educación y donde ocurren aprendizajes, incluso espacios que no se consideran a sí mismos educativos. Eso como primera cosa. Me parece importante este reconocimiento. Hoy el aprendizaje es ubicuo, está en todo lado y nos acompaña a lo largo de toda la vida. La segunda cosa es lo alternativo. Yo hablo de otra educación. Esto me evita tener que en cada ocasión hacer la distinción o la conceptualización, qué es lo alternativo, qué es lo innovador. Yo hablo de otra educación. Y he trabajado toda mi vida por eso, por otra educación, no por mejorarla. La educación, todas las educaciones requieren cambios importantísimos. No se trata solo de barnizar y de introducir cambios menores. Creo que estamos enfrentados hace rato ya a la necesidad de hacer cambios mayores en la educación. Dicho esto, si hablo de sistema escolar como educación, la misión del sistema escolar sigue siendo la que ha sido siempre. Lo fundamental que tengo que aprender en el sistema escolar es aprender a aprender. Eso es lo fundamental. Lo segundo que tengo que aprender es aprender a pensar. El sistema escolar me tiene que ayudar a pensar bien. ¿Y esto todo en función de qué? En función de construir ciudadanos. Ciudadano no es el que cumple 18 años, ciudadano es el que ejerce, conoce y ejerce sus derechos activamente. Entonces, esa ha sido la función histórica del sistema escolar, creo que sigue siendo esa la función, y una misión histórica del sistema escolar que sigue teniendo para mí plena vigencia, más que nunca, es la alfabetización. Aprender a leer y escribir es una misión histórica no cumplida por el sistema escolar. Estamos viendo hoy un fracaso del sistema escolar en lo que tiene que ver con el aprendizaje y el uso placentero de la lectura y la escritura. Entonces ahí tenemos cambios mayores a introducir. Bueno, primero agradecer la invitación de estar aquí. Yo quisiera entrar antes de pensar cuáles deberían ser los propósitos, cuáles no deberían de ser los propósitos de la educación. Yo creo que la educación no debería de ser medida por pruebas internacionales. Se le niega el derecho a las maestras y a los maestros de evaluar a sus estudiantes. ¿Quién mejor que el docente que está 4, 6, 7 horas al día con sus estudiantes, con los niños y las niñas, puede decir lo que pasa en el aula? ¿Quién se adjudica el derecho de negarle a los docentes esa posibilidad? Yo también creo
que la educación, los propósitos en la educación, no deben hacer que los estudiantes odien la escuela. Gran parte de la deserción escolar, por lo menos en mi país, yo vengo de México, ¿sí?, está dada porque la escuela los expulsa. Nosotros expulsamos a los estudiantes. Cuando la escuela no es un espacio de pasión, cuando esos niños y niñas que afortunadamente se fueron a hacer otras cosas porque les parecía más divertido, ¿sí?, no pueden opinar, cuando no se pueden apasionar con lo que pasa en la escuela, algo está pasando mal. Llevamos por lo menos un siglo investigando cómo aprenden los niños y las niñas. Sabemos muchas cosas de eso. Eso no está en las escuelas. La escuela niega los procesos. La escuela impone los tiempos. Los programas señalan lo que se debe aprender el día de hoy. Y cuando yo como sujeto aprendo de otra manera, ¿dónde tengo espacio? ¿Por qué la escuela insiste en ponerme en un molde único? Creo que eso no debe ser el propósito de la escuela. Y hay otro muy importante. Pareciera que la escuela quisiera homogeneizar. Todos iguales, todos con los mismos resultados, todos con los mismos uniformes, todos en las mismas filas, todos contestando la misma prueba a los maestros. La escuela ha reconocido, por lo menos muchas escuelas teóricas, que la diversidad está allá adentro y que la riqueza está dada por la diversidad. Hay muchas propuestas que plantean que una de las cosas que debe hacer la escuela es reconocer las diferencias y trabajar con las diferencias y hacer de la diferencia un tesoro para los que están ahí. La escuela actual no lo hace, la escuela lo niega. Por lo menos en mi país, la escuela pone cada vez más trabas para los que tienen más diferencias, yo digo más, porque todos somos diferentes, no puedan triunfar en ese sistema, no puedan estar en ese sistema y sean señalados por el sistema como ineptos. O peor aún, hay países señalados como incapaces por los resultados de sus pruebas. ¿No será acaso que lo que estamos haciendo es corromper la educación, una especie de perversión de la educación? Para mí la escuela es un lugar muy gozoso, donde los docentes, las docentes, los niños, las niñas, los padres, las madres, gozan por aprender, gozan por escribir, gozan por hacer hipótesis, gozan por construir proyectos, una conejera, un estanque de patos, un libro nuevo que inventaron. No está pasando eso en las escuelas. Las escuelas cada vez quieren ser más igual a las otras, física e internamente. Me parece que pensar lo que no debería ser la escuela podría ser un principio. Y entonces tal vez descubriremos que en la escuela pasan cosas muy importantes. Que un artesano maravilloso nació en la escuela, que un intelectual productivo nació en la escuela, que un ingeniero capaz de hacer un buen puente nació en la escuela, que un escritor nació en la escuela. Pero eso no se da si no permitimos la pasión en la escuela. La palabra gusto, satisfacción, pasión está muy alejada de la escuela. Eso nos lo debemos de preguntar. Pedro me inspira a hacer una pregunta. ¿Por qué lo que se desata en las tardes se vuelve a anudar en la mañana? Me refiero al programa, al proyecto educativo para la convivencia, para la ciudadanía. Platicando ayer y antier con los chicos que siguen este programa, encuentro lo que acabamos de oír: entusiasmo, satisfacción, se les atendió, están contentos, hay interés, hay libertad, hay convivialidad, hay aprendizaje. Pero esto es al margen de la escuela, en horas extras. Cuando pasamos a la mañana, sigue lo mismo. El desafío que tenemos es lo mismo
que hicimos, el entorno que logramos hacer, donde dimos oportunidad de escoger, donde hubo algo concreto, una satisfacción por el logro, tenerlo también en la mañana. Y mi preocupación no es tanto los alumnos, tienen mucho más vitalidad que los adultos. Mi preocupación son los maestros. ¿Cuándo damos al maestro la oportunidad de elegir, de ser libre, de proceder al propio paso? Yo resumo mi pregunta con el principio más general. Lo que estamos haciendo en educación actualmente en general es poner el aprendizaje en función del contenido y el tiempo que señala el sistema educativo. Y lo que estamos haciendo en las tardes, en este proyecto ambicioso, que es mérito aquí de las autoridades de esta ciudad, es lo contrario, es poner el tiempo y el contenido en función del aprendizaje, de la persona, relación personal, respeto sobre todo al maestro. Bueno, la pregunta es maravillosa, pero por supuesto es, como dice Franco, es imposible abordarla. A ver, uno como padre de familia, o como papá, uno como persona que se sienta frente a un papel y escribe una idea, o uno como maestro, o uno como burócrata, el rol que le toque desempeñar en función de la pregunta ¿por qué hacer con la educación? Pues puede partir de muchos lugares. Yo parto del siguiente lugar. ¿Qué tipo de vida vale la pena vivir? ¿Qué tipo de vida vale la pena para los seres humanos vivir? Y a partir de esa pregunta, la siguiente pregunta, y es ¿qué tanta preparación y qué tanto apropiación sistemática de la cultura, digamos, se requiere para poder vivir esa vida que uno considera que vale la pena vivir? Entonces son preguntas muy difíciles de responder, pero si me permiten, yo sí creo que existe, digamos, en las sociedades diversas, pues diversas maneras de concebir la vida que vale la pena vivir. Y por supuesto entonces no existiría nada como, ni mucho menos un saber universal, un conjunto de valores o un conjunto de conocimientos o un conjunto de adiestramientos del cuerpo o de las emociones o del intelecto que pudieran ser útiles para llevar una buena vida en cualquier parte, en cualquier circunstancia. Casi que ni siquiera entre dos personas. Finalmente cada ser humano en su diversidad, en lo que es la esencia de la condición y la dignidad humana, que es la posibilidad de ser únicos realmente, pero también de pertenecer a un colectivo o a muchos colectivos más locales, más centrados en intereses, digamos, afiliarse a lo que uno realmente quisiera, pues van construyendo distintas maneras de vivir la vida que vale la pena. Si la educación fuera capaz de ofrecer al cuerpo, al espíritu, a las emociones y a la corteza cerebral el mínimo nivel de preparación para que cada quien descubra la vida que quiere vivir porque considera que vale la pena, entonces la educación sería una bendición, un tesoro para los seres humanos. Pero entonces esa conclusión me lleva a las otras dos, a las dos preguntas, y es prescindir totalmente de un currículo o de una idea de ese conjunto de valores, capacidades emocionales, conocimientos. Prescindir totalmente de cualquier idea de eso sería ofrecerle una mejor opción a la gente para construir la vida que vale la pena, y mi respuesta es no. Es no. Es decir, efectivamente, y entre más compleja sea la cultura, mucho más, por ejemplo, tenemos que ser capaces de apropiar los cánones de la lengua. Y a través de ese proceso
poder construir una relación dialógica con los demás seres humanos, con el pensamiento, con la literatura, ¿sí? O por ejemplo, tenemos que ser capaces de reflexionar sobre nuestras pasiones, vivirlas intensamente, pero también vivirlas de manera pacífica con los demás. Entonces hay un conjunto de cosas que tiene que hacer la sociedad a través de las educaciones, digamos. Pero por otro lado, la otra pregunta, ¿sí?, es, y entonces por lo tanto, cada vez se necesitan más instituciones capaces de dotar de esos bienes culturales a las personas y medirlos y conseguirlos. Y la respuesta es, a partir de ciertos básicos que constituyen la posibilidad de dignidad y de capacidad de autoconstruirse la persona, de ahí para adelante deberíamos desaparecer muchos marcos institucionales para dejar que cada quien realmente construya su camino. Entonces hay un nivel de equilibrio a partir del cual la educación empieza a ser indignante, pero hay un piso por debajo del cual la dignidad humana requiere que haya una intervención en la educación. Eso hoy es distinto a hace 100 años, eso hoy en Bogotá es distinto que en Riohacha, Guajira, y por supuesto es distinto que en otros países del mundo, pero ponernos de acuerdo en si hay alguna cosa universal, un conjunto de valores universales, y ponernos de acuerdo en qué porcentaje de capacidades para pensar, para reflexionar, y qué niveles de información, y qué porcentaje de cosas basadas en la corteza cerebral y cuáles basadas en la emoción y cuáles basadas en el cuerpo son las adecuadas, creo que es la pregunta pertinente, y qué seres humanos son facilitadores de ese proceso y cómo pueden ser facilitadores y no dificultadores de ese proceso. Bueno, allá hay una persona que levanta la mano. Justo me sirve para reafirmar una cosa. Si tienen ganas de intervenir de alguna forma, ustedes levanten la mano. Allá hay varias personas que están levantando la mano. Les van a acercar una tarjeta donde puedan anotar la pregunta, el comentario, y me lo van a acercar a mí. Y también vamos a tratar de que aparezca en la facilitación gráfica. Así que, por favor, las personas de la Secretaría que están asignadas a eso, le van a acercar una tarjeta. Con respecto a lo que esta primera rueda de conversación, que por cierto a mí me parece curioso y no puedo dejar de señalar que siempre estamos un poco escolarizados y tendemos, ¿no?, a ordenarnos de una determinada forma, ¿no? Esto, digamos, nos vamos pasando la palabra, tratamos de medirnos y voy a intentar de que podamos empezar a cruzarnos y romper el orden, digamos, que la próxima intervención no siga una linealidad. Y de todo lo que se ha comentado, yo diría, me parece como esto de los valores universales o de los formatos universales, o esta cuestión de que uno aprende cuando hay deseo, o volviendo a lo que planteaba Pedro al principio, yo me animaría a preguntarles a ustedes, porque hay algo más o menos en común entre ustedes, que es la función pública, no en todos, o sea, tener rol dentro de la función pública o haberla tenido. Una pregunta que suele salir, que me parece importante preguntarnos, es que en esta cuestión que marca Óscar, de hasta dónde, cuándo la educación se vuelve indignante y cuándo es necesaria, cuál es ese punto, yo me preguntaría si no hay un punto allí donde la educación compulsiva, o sea, donde la educación obligatoria no es el punto de quiebre, digamos. Porque cuando uno está obligado a hacer algo, ¿hasta qué punto puede haber un aprendizaje real? O sea, podemos hoy, en el siglo XXI, ponernos a pensar que la educación, en el sentido formal, institucional, convencional, puede no ser obligatoria. No sé, ¿qué piensan? No sé si es responder o reformular la pregunta, ¿no? Creo que partimos de una confusión entre lo que es la escuela y lo que es la educación. Decía Derrida que la educación pasa, la educación sucede, acontece. Te educas cuando hablas con tu padre, con el amigo, cuando viajas. No se puede ni deconstruir. Otra cosa distinta es la escuela. Según Illich, la escuela no educa. La escuela tiene una función antieducacional. Si admitimos que para muchas comunidades esto es así, si muchos pueblos se han educado sin escuela, comunidades indígenas,
pueblos nómadas, minorías culturales, padres que tiran a sus hijos de las escuelas. Si para mucha gente la escuela no educa y es posible una educación sin escuela, cabría preguntarse desde una óptica reformista, ¿por qué no pedirle al Estado que reconozca el derecho a la objeción escolar? No el fin de las escuelas, sino el derecho a que estos grupos que tienen su propia educación, pensemos en el mundo indígena, puedan cultivar su forma educativa sin pasar por la instancia del Estado. A mí no me gusta pedirle nada al Estado. No veo el Estado como un padre. Más bien procuro huir del Estado. Entonces la pregunta sería esta. Si para ser libres no hay que pedir permiso, ¿por qué no, en lugar de estar aquí pactando con la Administración, nos dedicamos a alentar los procesos autónomos, populares, no institucionales y no mercantiles de autoeducación? ¿Por qué no contribuimos a desescolarizar la sociedad? Y he visto estos días experiencias muy interesantes en Bogotá, casas talleres en las que se avanza en esa línea. Pensar la educación no es hablar de la escuela. Mira, yo comparto con Pedro, no he leído tu libro, pero sé lo que planteas. A ver, yo tengo una posición distinta a la que tiene Pedro. Quizá partimos de la misma premisa, todos aquí somos muy críticos de la escuela, del modo de ser de la escuela que conocemos. La escuela no tiene por qué ser eso, la escuela puede ser otra cosa. Conocemos escuelas maravillosas, todos nosotros, donde la educación es otra cosa. Se piensa de otro modo, se entiende de otro modo lo que es enseñar. Hay distintas maneras de pensar lo que es enseñar. La educación convencional en el sistema escolar, pero también en la familia, en el sistema político, en los medios de comunicación, nos dan una idea de que enseñar es transmitir. Incluso la gente lo dice, ¿no? Transmitir conocimiento. Bueno, eso deberíamos erradicar de nuestros enunciados. Uno no transmite conocimiento. O yo lo puedo transmitir, pero no pasa nada del otro lado, no hay aprendizaje. El conocimiento no se transmite, el conocimiento se construye. Yo puedo transmitir información, pero para que eso se convierta en conocimiento, tiene que haber un proceso interno, un esfuerzo por parte de quien aprende. Es decir, usamos incluso las frases equivocadas. Transmitir conocimiento no es educar. ¿Okay? Educar no es meter. Nuestra idea de educación, la dominante, la tradicional, que no se mueve, es meter. Yo voy a meter, como profesor, como papá, como político, voy a meter ideas, información, datos, en donde en la cabeza, la educación está pensada como cabeza, yo transmito, trasvaso a la cabeza de otra persona ideas, datos, informaciones, etc. Hay otra manera de concebir lo que es la enseñanza. No es meter, es sacar. Y esta es una función primordial que debería cumplir el sistema escolar y que no lo mencioné. Una función fundamental del sistema escolar en particular debería ser descubrir los talentos que todos tenemos. No es que, usamos mal la palabra talento, la gente usa talento como el superdotado. No, todos tenemos talentos, todos somos buenos para algo, ¿ok? Y muchas veces somos buenos para más de una cosa. A mí me tienen que ayudar como niño a descubrir para qué soy bueno. Yo solo capaz que no lo descubro. Y esta tendría que ser una misión fundamental del sistema escolar. Pero para poder hacer eso hay que cambiar la noción de lo que es enseñar. Yo tengo que sacar, tengo que buscar qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú sabes, qué es lo que te gusta, qué es lo que te interesa. Y esto es enseñar. Esta es la verdadera enseñanza. Es sacar mucho más que meter. Si yo pienso en una escuela así, no tengo por qué pensar en que tengo que eliminar la escuela de la faz de la tierra. Lo que tengo es que construir otro modo de pensar lo que es enseñar y lo que es aprender. Yo tengo un artículo
que es muy crítico, he escrito mucho sobre educación y siempre muy críticamente sobre la escuela. Además, he sufrido en carne propia yo misma lo que es una escuela opresora. Fui la primera alumna en una escuela opresora. Aprendí a resistir una escuela opresora, aprendí a rebelarme contra una escuela opresora. Estudié en un colegio alemán, una muy buena escuela para los estándares de mis padres, no para mí. Entonces aprendí a ser una estudiante muy crítica mientras era al mismo tiempo la primera alumna, y ser la primera alumna me permitió darme el lujo de poder criticar a la escuela. Si hubiera sido mala alumna, capaz que no lo podía hacer. Entonces, esta idea crítica de la escuela tiene que transformarse en una posibilidad distinta de escuela. No hay que imaginarla, no tengo que imaginarla, está en la realidad. Uno recorre el mundo, recorre Colombia, recorre el Ecuador y encuentra esas escuelas maravillosas. No me la tengo que imaginar, estamos rodeados de experiencias extraordinarias, pero no las consideramos válidas como para que puedan generalizarse como sistema. Creo que el esfuerzo nuestro tiene que ser, más allá de crear experiencias valiosas, todas son distintas, es generar una masa crítica, darles visibilidad, que eso sea considerado un modelo válido, útil, y estoy totalmente de acuerdo en esto con la Teresita, las actuales evaluaciones estandarizadas no nos están ayudando en absoluto a construir modelos propios. Vienen de afuera a decirnos qué es lo bueno, qué es lo valioso, qué es lo que hay que ver. Vienen a ponernos competencia, rankings. Colombia, cuando yo oigo que está el último, a mí me duele como si fuera colombiana. Digo, es un crimen que a un país le hagan eso, que le digan tú eres el último. ¿El último en qué? Yo he discutido el tema de PISA con la gente que desarrolla el sistema PISA, el Andrea Schleicher, y le he dicho, ¿qué tal si la próxima prueba la hacemos en América Latina? Y pensamos en saberes y competencias que tienen que ver con nuestros niños latinoamericanos. Un niño en Finlandia no sabe cruzar una calle solo. Un niño en Finlandia no sabe a los 6 años hacer las cuentas cuando vende un producto en la calle, porque simplemente no pasan por esa experiencia. Nosotros tenemos saberes y competencias que tienen que ver con la supervivencia, con una resiliencia histórica en nuestros pueblos. Colombia tiene experiencias y capacidades extraordinarias y no debe permitir que desde afuera le digan, eres la última. ¿La última en qué? Son competencias y saberes que tienen que ver con una perspectiva del mundo que no corresponde a la que tenemos en América Latina, a la que tiene Colombia, el Ecuador, Bolivia. Siempre vamos a ser los últimos. Yo digo, no aceptemos esas imposiciones, esos criterios de valor sobre lo que es bueno y que es malo en educación. Construyamos nuestros propios modelos, nuestras propias perspectivas, nuestros propios indicadores. Gracias. Yo quiero responder la pregunta que hiciste y responderle al secretario. Sí, las dos cosas. Una, no debe haber escuela obligatoria. Yo digo, no le quitemos a los gobiernos la responsabilidad. Claro que deben hacerse responsables de la educación, es su tarea. De todas maneras, cuando no hay educación obligatoria, surgen maravillosos proyectos populares que la asumen. Yo acompañamos mi equipo y yo en México a un conjunto de 1,200 maestras de los barrios pobres que hicieron educación inicial y preescolar durante más de 40 años, de manera espontánea, porque el Estado no les daba escuelas. Aunque quitemos la educación obligatoria, va a existir, porque hay una necesidad, ¿sí? Y yo sí quisiera señalar que debe haber una responsabilidad muy fuerte del Estado de asumir una tarea responsable de la educación. No pasa en todos lados. Hay presupuestos, hay escuelas, hay edificios, pero no hay educación. Entonces, es importante decirlo. Al contrario, debe haber mayor presupuesto. En México recortan este año enormemente el presupuesto educativo. ¿Saben para qué? Para correr a muchos maestros, para sacarlos de sus aulas. Y yo digo que hay que ir al contrario. Pero también quisiera decir, en relación al currículum, y en relación al afectivo,
que el currículum tendría que ser un acuerdo de todos. Tal vez la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo hacemos los currículums en los países? ¿Quiénes se reúnen? ¿Está la voz de todos los docentes? ¿Está la voz de los educadores populares? ¿Está la voz de los padres y las madres? ¿Está la voz de los estudiantes? ¿Está la voz de los niños y las niñas? Claro que no. Los currículums son pensados en elite, hasta arriba, en un cubículo. Por lo tanto, los currículums no sirven hasta que se prueban. Y entonces, cuando se prueban, los ministerios y las secretarías de educación deberían escuchar lo que pasa, saber cuando un profesor les dice esto no sirve y ser suficientemente críticos. El asunto de la autocrítica, en la cual no nos hemos formado, debería ser un elemento fundamental de los ministerios y secretarías de educación. Tiene que serlo, si no, ¿cómo corregimos lo que no está bien? No está bien por decreto, eso es dogma, eso es religión. La escuela es un espacio científico, perdón. No tengo nada contra la religión de cada quien, pero no es el espacio de la escuela ni del dogma. Ahí la ciencia debe estar y la ciencia es crítica, por eso avanza. Por eso, un día, Einstein se planteó que podría dividir la materia. Eso iba contra el paradigma de la época. Afortunadamente lo hizo, como muchos otros. La escuela debe ir mucho más en la línea de la crítica. Y le falta ese espacio, porque aprendemos a decir, sí señor, lo voy a hacer bien, me voy a aplicar para aprender a usar el programa. Yo diría, no señor, espéreme, el programa está mal, y yo le puedo demostrar con mis alumnos, con mi escuela, los errores del programa. Tendríamos que aprender a dialogarlo. Por lo tanto, yo creo que hay currículums alternos que surgen en las escuelas. Esto que decía Rosa María, que hay la cultura de un lugar que se plantea como necesaria para ser compartida por los otros, y es importante darles ese espacio. ¿Por qué no pensar que la escuela tiene ese mínimo acordado, pero surgen muchos otros que nacen de que yo le doy la palabra a los actores de la escuela, a los niños y a las niñas, a los estudiantes y a los docentes? Y entonces surgen otras necesidades que hay que trabajar en la escuela. Los avances en toda la línea constructivista plantean que no se nace inteligente, se hace inteligente. Y la inteligencia es resultado de hablar con los otros. Porque cuando yo oigo a Rosa María, o yo oigo a... ¿Tu nombre? A Oscar, yo cambio de dimensión y digo, voy a ver por su esquema, por su modo de pensar, y yo puedo aprender más. La inteligencia es el resultado de eso. Y en la escuela necesitamos dejar que los niños y las niñas puedan crecer, puedan ampliar su inteligencia, la afectiva, para relacionarme con los demás, la cognitiva, la corporal, a través del intercambio. Y en la escuela habla el docente muchas veces, y no hablan los niños. Hay que darles un micrófono a los niños, hay que dejar que nos digan, para que eso que dice Rosa María de ¿para qué soy bueno?, pueda aparecer en la escuela. Porque le habremos ahorrado muchos fracasos a esa criatura si yo lo dejé escoger lo que quería. No tiene que escoger lo que yo hago como docente. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que ser la regla? ¿Quién me da ese derecho? Yo creo que hay que dar la palabra. Y bueno, por último, quiero decir que eso que pasa en las escuelas, que se construye como alternativo, como otro, como diverso, como nuevo, como la cultura popular, se debe incorporar al currículum. Entonces los currículums son mucho más de lo que tenemos en los programas, mucho más. Tú eres Teresa, ¿verdad? Sí. Una palabra sobre esto. Digamos, lo ideal sería un currículo que más o menos consiste en que el propio niño o niña, en diálogo con sus padres y en armonía con su comunidad, toman la decisión de hacer un programa de crecimiento, digamos. Y quizás hoy en día tengamos condiciones para pensar esa posibilidad. Es una pregunta de cómo implementar la educación o las educaciones. Ahora, Bogotá y Colombia tiene una característica. Colombia no tiene currículos centralizados. Es uno de los países del mundo que tiene la mayor autonomía curricular al nivel de la institución educativa.
en un 20, en un 30% de los casos, yo creo que eso ha dado resultados maravillosos en la construcción de una verdadera comunidad educativa y un proyecto educativo institucional centrado en la comunidad. Pero en la mayoría de los casos ese proceso no ha podido madurar. Ha generado confusión, ha generado conflicto, ha reforzado prácticas autoritarias porque no hay claridad sobre qué hacer con esa autonomía. Digamos, la autonomía sin capacidad puede terminar teniendo muchos problemas. La autonomía con capacidad es lo que queremos conseguir, conquistar. Entonces uno termina proponiendo prácticas pedagógicas y proponiendo contenidos desde el poder, digamos. ¿Debería uno sentirse culpable de hacerlo? Ahora, una cosa importante es, para responder a este tema, lo importante no es el contenido, lo importante en educación es la relación, lo importante es el respeto a la libertad, a la idiosincrasia, a la particularidad, a la cultura local. El contenido es secundario, es necesario pero secundario. Lo importante es el respeto, la relación. Y mientras en la escuela no haya relaciones personales, no puede haber este acople, este empalme de interés con capacidad. Y no hay este empalme, no hay aprendizaje. Yo quería comentar algo por lo que Oscar mencionó. Quizás estamos en escenarios parecidos y la pregunta que terminaste diciendo fue si debemos sentirnos culpables por quizás imponerlo. Yo creo, y he estado escuchando la aportación de cada uno, me parece que uno de los asuntos que hoy día los que administramos y que hemos estado abiertos a esta nueva visión de flexibilizar la educación desde las instituciones, porque la realidad es que nosotros, en el caso mío, por ejemplo, yo administro un sistema educativo y tendemos a tenemos un sistema estandarizado. Los contenidos están estandarizados. Entonces, lo que lo hace distinto es que ahora estamos en esta visión de, ya hace varios años, cerca de 10 años, que Puerto Rico ha comenzado a moverse, no a quitar la estandarización, pero a dar más espacio a la no estandarización. Porque aquí entra el discurso hasta donde el Estado cede su control, y yo vuelvo a insistir que es lo alternativo. Lo alternativo implica la no estructura. Lo alternativo implica el no contenido. No. Yo creo que hay que tener cuidado también con eso. No se puede definir que la educación alternativa tampoco haya estructura ni haya contenido. Claro está, la diferencia, yo lo distingo, es que el contenido y la estructura parta de lo que el estudiante necesita y de lo que el estudiante aspira y quiere. Así que yo lo definiría así. No es que no haya contenido y no es que no haya tampoco estructura, pero es que la estructura y el contenido lo define o lo definan esos intereses que tiene el estudiante, ese perfil de ese estudiante del siglo XXI y obviamente las necesidades particulares de cada estudiante. Y ahí creo que se hace el balance de todo esto. Yo pienso que, a fin de cuentas, el currículum explícito, el programa, los contenidos, no son tan importantes. Decía Illich que lo decisivo es aquello que ocurre por debajo de la palabra, el currículum oculto, la pedagogía implícita. Decía, aunque hables de comunismo, de fascismo, de liberación sexual o de retórica, en las escuelas, por debajo, en lo latente, se enseña siempre lo mismo. Subordinación, que hay una autoridad, dominación, obediencia, que tienes que ponerte un uniforme para que te identifiquen como recluso de las aulas. Creo que tampoco deberíamos estar siempre mirándonos el ombligo como occidentales y pensando en nuestra escuela. Y quiero aprovechar que tenemos aquí a una compañera del mundo indígena para abrir una ventana
a las otras educaciones, que por fortuna no son alternativas, sino que eran reales y que la escuela está hoy aplastando. Cuando tú plantas escuelas en el mundo indígena, estás alterando su educación comunitaria tradicional. Estás contribuyendo a la desestructuración de su cultura. Y en la medida en que estamos ante otros hombres otros, la escuela está acabando con estos hombres. Esto es terrible. Está reduciendo la antropodiversidad. La escuela es un poder etnocida, altericida. Si miramos hacia adentro, domestica. Si miramos hacia afuera, elimina, aniquila otros seres humanos. Y paso la palabra a uno de estos supervivientes, que ojalá lo sean por siempre. Esta es la pregunta, que evoque cómo se educaba tradicionalmente en su comunidad antes de que llegara a la escuela occidental. Chu Suaga haga que nuestra comunidad quiere decir buenos días, compañeros de territorio. Pidiendo permiso a nuestros abuelos, al Padre Montaña y a la Madre Tierra para seguir la palabra. Vengo del pueblo Muisca de Osa. Y lo que dice aquí mi compañero es, nosotros cómo fue nuestra primera experiencia antes de llegar a una escuela. Nosotros conocíamos, era una escuela, no era colegio. Era escuela porque desde nuestra comunidad nos enseñaron nuestros valores, nuestros respetos, nuestro pensamiento y nuestra espiritualidad. Nosotros nacimos en una comunidad donde solo existía el amor, existía el compañerismo. Todos éramos solo una familia, donde todos sentíamos el dolor y la pena de todos y entre todos nos ayudábamos. Ahí era donde surgía nuestra primera educación. El respeto a los padres, el respeto a los mayores y el respeto a las demás personas que nos rodeaban. Esa era nuestra primera enseñanza que nosotros recibíamos de nuestra comunidad. Aún todavía enseñamos eso, enseñamos a los niños esos valores y ese respeto que tienen que tener para los mayores. Los mayores para nosotros es el respeto porque es la palabra y a esa palabra se respeta. Y todavía en nuestra comunidad existe un colegio que se llama Uarruba y ese colegio habemos 3 sabedores mayores que somos los que vamos a dar la palabra y les inculcamos a esos niños esa palabra de respeto. Entonces, una palabra o una pregunta o algo que decía ahorita el señor secretario era, aquí la anoté, que cómo se hacía para que las otras comunidades tuvieran como esa enseñanza. Nosotros trabajamos, en mi comunidad hicimos un proyecto de que aquí en Bogotá hay como 115 comunidades y entre las 15 comunidades hay 15 que están reconocidas. Y en esos 15 reconocimientos que se logró con la Secretaría de Educación, que en esos colegios existiera unos sabedores, hubieran 3 sabedores y entre esos 3 sabedores ellos dieran la palabra, cómo era cada comunidad. No solamente existen aquí la comunidad muisca, existen muchos pueblos más, entre otros que son los quichas, pigados, ingas, bueno, muchos, y entre todas esas comunidades están esos sabedores. ¿Qué hacemos nosotros en esas comunidades? Empezar a dar esa palabra.
a dar esa palabra y esa enseñanza. De ahí es donde empiezan los niños a valorar lo que definitivamente son respetar su cuerpo, respetar su espíritu y despertar su mente. Entonces eso es lo que estamos nosotros trabajando y espero pues que el señor secretario ya no solamente sea con esos colegios, sino que con el resto de colegios que hay aquí en el distrito empiece a trabajar eso para que los niños valoren lo que es ser, su respeto, su personalidad. Gracias. Bueno, gracias. Cecilia era quien nos hablaba. No, estuve leyendo varias de las mensajes que van llegando del público, de ustedes, y los trato de ordenar lo más rápido que puedo, es una tarea compleja, pero podría decir que hay como 3 grandes grupos de interés o 3 grandes preguntas que se pueden hacer. Muchas personas parecen estar preguntándose en torno a la educación, si la educación alternativa, que por cierto no está muy claro de lo que estamos hablando, pero estamos hablando de seguramente algo de lo diferente a lo convencional. Si la educación alternativa es mejor o es superior o algo por el estilo a lo que ya tenemos, a lo que conocemos, ¿por qué no se implementa en las escuelas? Dicen algunos. Y a esa misma pregunta, en la misma línea, algunos están diciendo, pero ¿qué pasa si la educación alternativa se vuelve la educación que se impone? O sea, la educación hegemónica, digamos. Deja de ser alternativa. ¿Qué pasa en ese punto? Esas son como 2 preguntas, como 2 vertientes que aparecen. Hay otro conjunto de preguntas que yo creo que está todo articulado, pero me parece interesante a ver cómo repercute en el panel. Es esta cuestión de la visión positivista occidental de medirlo todo y la resistencia latinoamericana frente a eso. Y aparece la pregunta en torno a, y que creo que Cecilia, sumándose a este panel, puede sumar mucho, que es la cuestión de los saberes indígenas, los saberes de nuestros territorios. ¿Cómo aparecen esas otras epistemologías? Si la escuela puede ser un espacio, si las escuelas latinoamericanas, si la educación en Latinoamérica puede no reproducir la forma occidental con la que fue implementada. Entonces, y finalmente en esa cuestión, si el Estado puede, ¿cómo interviene el Estado en eso? Si el Estado como aparato moderno de la modernidad, ¿cómo interviene en eso? Entonces, esas son las 2 grandes conjuntos de preguntas. En relación a lo alternativo, si es posible en la escuela y si es deseable. Y por otro lado, si la escuela en Latinoamérica no tendría que tener que ver más con Latinoamérica que con Occidente y con la modernidad. Son preguntas que trae el público. Agarren por donde pueden tomar la que ustedes quieran y hacer lo que quieran. Bueno, mi respuesta es bastante sencilla. Se habla de crisis de la educación, pero no se define qué entendemos por crisis. La crisis es de la escuela, no de la educación. Está en crisis porque no reproduce como debería el sistema económico y político actual. La escuela tradicional, autoritaria, despótica, ya no vale y se requiere otra escuela. El sistema ha dulcificado su forma, sobre todo en Occidente, y quiere escuelas dulces, blandas y blancas. Digamos que la escuela tradicional entra en un taller de reparaciones. De ese taller de reparaciones va a salir una escuela renovada, que será la escuela que reproduce mejor este capitalismo tardío. Yo considero que nosotros, la gente de la SEA, estamos trabajando en ese taller de reparaciones. Estamos optimizando la herramienta que va a reproducir el sistema capitalista tardío, porque la escuela es Occidente. La escuela es la cifra, el compendio de Occidente. Imaginar una escuela no occidental es casi una contradicción entre los términos. Si queremos escuela, queremos Occidente. Por eso, si sembramos escuelas en el mundo indígena, estamos occidentalizando. Yo quizás tenga una discrepancia. Si todo es alternativo, pues estandarizamos todo. La educación alternativa yo la veo desde la perspectiva de que hay unas necesidades particulares de una población de estudiantes que necesita una atención individualizada particular. Si todo lo convertimos en alternativo, convertimos todo también en otra estructura, en otra función. Yo creo que hay una educación que no es de corriente alternativa, que también es necesaria para ciertos tipos de estudiantes.
Así que en ese sentido, creo en la apertura, creo que es necesaria la educación alternativa, pero si todo es alternativo, pues entonces caemos en el mismo asunto de la estandarización. A ver, yo creo lo siguiente. Creo que todos los que estamos aquí, y seguramente muchos de los que están allá, todos los que estamos aquí y muchos de los que están allá, somos críticos de la escuela, del sistema escolar. Estamos hablando de eso. Le podemos poner a la escuela todos los adjetivos imaginables, podemos hacer una visión apocalíptica del sistema escolar, y yo sería la primera, y aquí nos competimos entre nosotros a ver cuál le pone más adjetivos y la banderilla a la escuela. Miren, hay suficiente material para que hagamos una crítica demoledora de la escuela. Suficiente material, y cada uno de nosotros lo puede contar desde su experiencia personal, desde sus investigaciones, desde sus políticas. A ver, todos podemos criticar la escuela y engolosinarnos con la crítica a la escuela, porque hay suficiente materia para eso. El punto es, frente a todos esos males del sistema escolar que reconocemos, repito, no ahora, hace mucho venimos queriendo cambiar el sistema escolar. Son 40 años de lucha para muchos de nosotros. Venimos de la educación popular, venimos de millones de cosas donde hemos tratado de cambiar la educación, dentro y fuera de la escuela. El asunto es, ¿qué hacemos con esa crítica demoledora de la escuela? Decimos, cerramos todo el sistema escolar, lo desahuciamos y buscamos otra cosa, o decimos, a ver, seguimos en la lucha, pero lo hacemos de manera más efectiva. Yo creo que hemos sido bastante inefectivos, no solo en la crítica a la escuela, sino en las maneras de superar los problemas de la escuela. Y quiero plantearles, por ejemplo, una cosa muy clara que vi ayer y hasta me deprimió. Fuimos a un colegio aquí en Bogotá, una estructura fantástica, la infraestructura magnífica, y teníamos 3 estudiantes en mi mesa de discusión. Las 3 estudiantes casi no hablaban, tratábamos de impulsarlas a que hablaran, y fue muy difícil. Y finalmente una de ellas dijo, nosotros tenemos unos profesores que todavía nos dictan y nos hacen copiar, nos dan unas hojas, nos hacen leer y al final hay unas preguntas que llenamos. No hay ninguna interacción, no habla, no. Y el profesor, mientras dicta o hace copiar, ¿qué hace? No, pues está haciendo sus cosas, a veces se va, no está pendiente, no. ¿Y ustedes qué hacen frente a eso? Las 3 muchachas coincidían en lo mismo, 3 estudiantes de ese colegio. ¿Ustedes frente a eso qué hacen? Nada, ya estamos acostumbradas. Yo me deprimí. Más que por saber que hay profesores así, que los hay en todo el mundo, no solo en Colombia, me deprimí por la actitud de los estudiantes. Si 3 estudiantes me dicen nada, porque ya estamos acostumbradas, digo, aquí hay un problema serísimo. Si no trabajamos con los jóvenes y desde la infancia para construir alumnos, estudiantes críticos, con capacidad de reclamar y de proponer alternativas, a estas 3 chicas les decíamos, ¿y cómo es la escuela que tú sueñas? Y no pudieron articular esa noción de una, porque ni siquiera la han soñado. Es decir, se ha perdido incluso muchas veces, lo he visto en muchos lados, la capacidad de soñar en una escuela diferente, porque no hay referentes para pensar algo distinto a eso que están viviendo cotidianamente y a lo que se acostumbraron. Mi llamado, yo quiero cambiar la escuela, no la quiero borrar del mapa, soy súper crítica a la escuela, pero creo que es un derecho de nuestras sociedades adquirido a sangre y fuego, que tenemos que recuperar la escuela y hacerla que sirva a los intereses de los estudiantes, a los intereses de los sectores populares. Yo digo, tenemos que trabajar con los jóvenes. Yo me he dedicado en mi vida a trabajar, por un lado, con padres de familia. Durante una época me dediqué a trabajar
en el tema de padres de familia que tengan más conciencia de su rol en la escuela, de qué hacen los hijos en la escuela, de qué es la evaluación, etc. Los deberes, he sido una crítica toda mi vida de los deberes, creo que la mala escuela manda más deberes. Bueno, después pasé a los profesores, me dediqué mucho tiempo a trabajar en temas de formación, capacitación docente. Hoy trabajo con los jóvenes. Si no cambiamos esta mentalidad del joven pasivo, del alumno que acepta, no cuestiona y no se propone cambiar la educación, no vamos a poder cambiar la educación. Los estudiantes están invisibilizados en nuestros sistemas escolares y en nuestro discurso sobre la educación. Es el último actor, casi no aparece. Cuando preguntan ustedes a alguien que cuáles son los actores del cambio, y ayer en mi mesa se repetía esto, te mencionan a los que toman las decisiones de política, a los directivos de las escuelas y a los profesores, y hasta ahí llega. No aparecen los estudiantes como actores fundamentales del cambio, y no aparece la sociedad en su conjunto como actora fundamental del cambio o como una traba al cambio. Yo quiero hacer un llamado. Lo de ayer para mí fue bastante fuerte ver 3 estudiantes a las que les ofrecíamos la palabra, les decíamos, sueña una escuela distinta, y no tenían esa capacidad ni esa gana. Perdieron la gana incluso de reclamar. ¿Cómo trabajamos con los jóvenes en una perspectiva de un nuevo sistema escolar? Esta es una tarea, me parece, para la Secretaría de Educación. Los profesores son claves, ya lo sabemos, pero si no trabajamos con los estudiantes, no vamos a poder generar una presión desde abajo de un actor eternamente invisibilizado y con derechos fundamentales que le han sido negados en el sistema escolar y en el sistema social. Bueno, nos quedan menos de 10 minutos para que cierre este panel. En función de lo que ha ido surgiendo del público, de lo que han ido apareciendo como comentarios, me parece que estaría bueno quizás hacer una ronda final de comentarios breves para que nadie se quede sin decir algo. Y las últimas preguntas que me van llegando son todas en general al tema del rol del Estado. Algunos pensando, bueno, no se dan cuenta que aquí se puede estar discutiendo política pública en torno a llevar otras formas de educación dentro de la escuela. Y aquí la última que me llega me parece bastante pertinente, que dice, ¿es posible que el Estado garantice el derecho a la educación rompiendo con la institución escuela? Entonces, no digo que respondan a esa pregunta, pero me parece interesante que hagamos una ronda de comentarios breves sobre esto del rol del Estado, que me parece que es lo que ha copado el panel. Bueno, digamos hay seres humanos, ¿cierto?, que tienen poder, y ese poder afecta la vida de los demás. Las instituciones concentran poder en determinados seres humanos y en determinados conjuntos de intereses que además son legislados, etcétera, y que le ponen al burócrata, digamos, la partitura de cómo debe ejercer ese poder. Además existen efectivamente, y no lo vamos a negar, poderes globales, el poder del capitalismo global, poderes financieros que no se pueden desconocer, digamos, y que determinan muchas restricciones a lo que la gente puede hacer. Pero lo que tampoco se puede llegar a pensar es que no existe el poder intrínseco de un sujeto crítico y consciente de lo que quiere hacer con su vida, y que a partir de un proceso que pasa por la educación y por otra serie de relaciones, fortalece su poder. Y además, no es solamente el individuo, no solamente ese hombre o esa mujer, niño, niña, joven, adulto, sino que también es el colectivo local de los individuos. Entonces la pregunta fuerte aquí es, ¿se puede hacer algo desde un Estado, o, visto de la manera totalmente opuesta, el Estado siempre estará impidiendo
que el ser humano se empodere, o se puede hacer algo desde el Estado para ayudar a empoderar al ser humano, a ese niño, a esa niña, a ese maestro, a ese padre de familia, etc. Entonces alguien puede decir, no seamos ingenuos, no es dable pensar que alguien que tenga poder burocrático en el Estado va a tener la intención, primero, y va a tener la capacidad, segundo, de hacer algo para ayudar a empoderar a la gente. Realmente, y ahí aparecen, digamos, palabras como siempre la escuela hará, siempre el Estado hará. Pues, siempre para mí es una expresión enormemente complicada, creo que niega realmente al individuo, al sujeto, a la comunidad. No se trata de desconocer la existencia de poderes estructurales, pero sí hay que mirar hasta qué punto le otorgamos confianza al poder de individuos, comunidades, grupos, y eventualmente a la posibilidad de que el gobierno del Estado quede en manos de unas personas en vez de otras, con unas intenciones en vez de otras, y dentro de márgenes de maniobra que no son tampoco gran cosa, puedan ayudar a construir empoderamiento en los sujetos correctos. Comparto sin duda la idea de que el primer sujeto a liberar, a emancipar, es el niño, la niña y el joven, la joven. Si no comenzamos por ahí, pues no es posible empoderar seres humanos de su propio proyecto. Y por supuesto la labor facilitadora del maestro, la maestra en ese proceso es determinante. Si los maestros o las maestras realmente no creen que los niños tengan la posibilidad de tomar decisiones y elegir lo que les conviene, les interesa en la vida, pues no hay nada que hacer. Y entonces la escuela sería inviable. Pero la realidad que yo atestiguo es que a veces ayudan los maestros, a veces ayudan las familias y a veces ayudan los gobiernos. Y hay que simplemente expandir esas ocasiones en las que adultos maestros, adultos padres de familia o adultos gobernantes quieren ayudar, siempre teniendo presente que el único que va a poder hacer del proceso educativo algo valioso es ese niño o esa niña. Si se niega, yo tengo miles de ejemplos, pero cualquier ejemplo, Iniciativa Ciudadana Transformación de Realidad es maravillosa para hacer X cosa. Le pide uno a los chicos que expliquen su iniciativa, un proyecto de cambio social, y rápidamente el maestro, digamos, toma la palabra. Ese maestro es una maravilla de maestro, es un gran líder, no es un maestro desempoderado, pero le falta comprender que el verdadero empoderamiento tiene que ayudarlo a transmitir al otro, y como decía un maestro mío, decía, tiene que entregar el lápiz, ¿sí? Tiene que entregar el lápiz. Una manera de responder a la pregunta que nos haces es con un ejemplo. El que era secretario de Educación del Estado de Hidalgo, hace 2 meses pasó a ser director del Consejo Nacional de Fomento Educativo y de inmediato trajo la relación tutor y la comunidad de aprendizaje. Y la razón fue porque en una visita, siendo todavía secretario de Educación del Estado de Hidalgo, en una escuela, sin pretenderlo, llegó y una chica le ofreció enseñarle lo que ella había aprendido por cuenta propia en relación con otro compañero. Y esto cambió su vida. O sea, mi ejemplo es para decir, estamos en transición, pero hay posibilidades, hay realidades. Bueno, yo creo que no tenemos que hablar de la educación alternativa, sino las educaciones alternativas, muchas, diversas. Tenemos que hablar de sujetos, me parece muy importante. No podemos decir, los gobiernos no pueden, el poder no puede. Yo pregunto, ¿la persona puede? ¿La persona está dispuesta a escuchar? ¿A darle el lápiz al otro, el micrófono al otro? Hay un ejemplo muy rápido que voy a decir que sucedió cuando el levantamiento zapatista en México. Los indígenas fueron por el gobernador del estado, se lo llevaron a una casa y lo hicieron caminar como ellos caminaban por agua. Por primera vez el hombre entendió qué significa no tener agua en tu casa. Yo creo que necesitamos caminar más veredas y entrar más a fondo en lo que es la escuela para saber qué pasa en la escuela. Y cada quien que tiene poder
tendría que ser capaz de salir de su comodidad y llegar a la escuela a ver cuál es el problema, a ver por qué no se le da la palabra a los niños y a las niñas. Y en el asunto de la tecnología que mencionabas, yo creo que la escuela tiene que decidir, no la tecnología. Nunca nos preguntaron los fabricantes de lápices si lo queríamos más grueso o más delgado. Nos dieron los lápices y nosotros decidimos cómo escribíamos. Tenemos que hacer lo mismo con las máquinas, tenemos que hacer lo mismo con la tecnología. La escuela tiene que decidir. Si yo doy la tecnología para que los niños inventen sus libros y no para que se aprendan un programa y lo sigan, estoy cambiando el sentido de la tecnología, pero eso lo decide la escuela desde adentro. ¿Cómo no convertir la hegemonía de las alternativas sobre los otros con un profundo espíritu crítico y modesto? Uno tiene que ser capaz de dudar todo el tiempo de si tengo la razón. Quiero ver con tus ojos, con los ojos de ella, con los ojos de ese niño, con los ojos de ese maestro, para saber qué pasa antes de decidir si yo tengo la verdad. Solo pasa si uno es capaz de entrar a los espacios y de escuchar las razones de la gente, de todas las edades. A ver, se puede desde el Estado hacer otra educación escolar concretamente. Yo creo que es una pregunta que siempre hay que responderla con un depende. Depende de qué Estado. El Estado no es un ente monolítico, no es ahistórico. Yo fui ministra de Educación en mi país y desde mi experiencia podría aseverar, si tuviera que hacer eso siempre o nunca, decirles no es posible. Yo no pude. Yo fui ministra, llegué con una propuesta de educación hiperalternativa, se llamaba Otra Educación para un Nuevo País, y no lo pude hacer, porque mi país no estaba preparado para eso. O sea, estuve 6 meses de ministra, me saqué la madre trabajando, dejé un montón de cosas hechas y me cancelaron. A los 6 meses, ese mismo Estado que me había confiado eso, fue el movimiento indígena en mi país el que me pidió que fuera ministra y yo lo acepté. No fui una ministra del gobierno de turno, sino fui una ministra de Pachacutic, del movimiento político que está detrás del movimiento indígena. Lo acepté por eso. Y no lo pude hacer. Hicimos una cosa súper participativa, 6 meses. No vean, ese documento es lindísimo, yo lo defiendo, me parece maravilloso las cosas que propusimos. Colectivamente, con una consulta nacional, nos movimos 6 meses trabajando eso. Y a los 6 meses de estar en el ministerio me dijeron, chao. ¿Por qué? Porque yo no quería préstamos del Banco Mundial. Mi condición fue, yo acepto esto, pero ni un crédito más del Banco Mundial, y el Banco Mundial no me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer en mi país. O sea, una serie de cosas. No toleró, mi país no estaba preparado para una educación tan alternativa y una ministra tan sapiente, digamos, del tema educativo. En general, los bancos internacionales, los organismos se sienten muy cómodos con ministros que no saben del tema. Me decían, ministra, ya puede retirarse, deje a su equipo técnico. O sea, sí, yo soy el equipo técnico, estoy con mi equipo técnico. Esto el Banco Mundial, el BID, no lo podían tolerar. Entonces le dieron la queja directamente al presidente y ya está. Si yo dijera que mi experiencia es generalizable, estaría equivocada, porque veo que hay posibilidades en otros lados y mi mismo país puede dar para otra cosa. En este momento no da. Aquí están 2 compañeros de una experiencia comunitaria destacadísima en mi país, que el gobierno actual de Rafael Correa cerró. La cerró esa experiencia, no hubo manera. Una experiencia valiosísima, alternativa y sumamente potente en el sur del país, en zona indígena. Rafael Correa está cerrando todas las escuelas comunitarias en el país y estamos expuestos a un único modelo escolar para todo el país, arquitectónico, pedagógico, curricular, etc. Bueno, yo no puedo generalizar. Yo soy una gran admiradora del modelo finlandés de educación. Es un Estado el que lo hace. Finlandia solo tiene educación pública, tiene poquísima, 2% de educación privada, y esa también es gratuita y se rige por parámetros que pone el Estado en Finlandia. Bueno, esa educación, ese sistema escolar tiene autonomía, es un modelo donde se desarrolla el pensamiento crítico, se desarrolla la imaginación,
es un modelo que tiene muy pocas horas de estudio. Finlandia es de los países que tiene menos horas de jornada escolar. Los profesores son tratados como reyes. El secreto de Finlandia está en unos profesores que los escogen súper bien y luego los tratan súper bien. Ser profesor en Finlandia es una cosa extraordinaria, es decir, es ser como médico o doctor. Bueno, ese es un estado también. Entonces, Finlandia a mí me muestra que se pueden hacer otras cosas, que el Estado sí es capaz de empoderar a maestros, a estudiantes, a familias, que la familia juega un rol fundamental en la educación finlandesa. No se entienden los logros del sistema escolar si no vemos el rol de familias y si no vemos el rol de bibliotecas. Yo soy una gran admiradora del modelo de Finlandia. Y en esta pregunta, pues, a mí me salva porque digo, sí se puede. En general, nuestros gobiernos tienden a pensar que hay un gran harakiri, es un suicidio, si yo voy a empoderar a la población. Eso puede ser más bien un indicador del buen gobierno. Quiero terminar solo leyendo una notita que ¡ay, ya se fue esta niña! ¡Uy, tan divina! Esta niña me acaba de subir el ánimo, tan divina. Señora Rosa María, estaba aquí sentada esta niña. ¿Usted cómo creería que estudiantes como nosotros lucharemos para que nuestra palabra sea escuchada si vivimos en una sociedad que lucha por hacerse escuchar por el poder? Esta niña se llama Jennifer Pérez, estudiante. Y es una niña, no sé, tiene 10 a 11 años. Me parece maravilloso, me emociona que una niña pueda sacar algo de un panel como este y haya sentido que había un mensaje aquí que la tocaba a ella. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más en esa línea de acercarnos a los intereses, a los pedidos, a los reclamos, incluso no hechos de los jóvenes. Nuestro desafío es ese, poder ofrecer un sistema escolar que haga que niños jóvenes se sientan acompañados, se sientan bien con sí mismos, no castigados, no tratados mal, no subvalorizados por nuestro sistema escolar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Sobre el tema del rol del Estado, para culminar mi participación, yo he escuchado, quisiera decir lo siguiente. Yo me voy por la línea de Rosa cuando habló de la palabra empoderamiento. Yo creo que lo que está pasando aquí y en Puerto Rico, voy a hablar de Puerto Rico, 2 minutos, yo creo que deberíamos estar más preocupados o más ocupados en que nuestros maestros, nuestros docentes, nuestras comunidades se empoderen de este proyecto. Más de que el Estado lo asuma. Y se lo está diciendo un funcionario de Estado. La experiencia en Puerto Rico ha sido la siguiente. Por más de los últimos 10 años, diríamos, ha avanzado mucho el asunto de educación alternativa. Y ya el Estado ha asumido posiciones sobre esto. De hecho, desde el 2012 tenemos inclusive una ley habilitadora para la educación alternativa. Y en los años 2006, 2005, el Departamento de Educación de Puerto Rico comenzó proyectos de integración de organizaciones sin fines de lucro para trabajar con educación alternativa. 2012, como le dije, se crea una ley. Y ahora mismo esa ley creó una Junta de Educación Alternativa que está trabajando en la creación de los estándares nacionales de la educación alternativa. Y la fortaleza de la Junta es que no es gubernamental. El único gubernamental allí soy yo, el secretario de Educación. El resto de los miembros son personas representativas de distintas entidades. Ahora bien, para culminar ahí, eso ha sido posible porque ha habido un empoderamiento de líderes, de maestros y que ha llevado inclusive a funcionarios como los que estamos ahora mismo en el departamento que creemos en esto. Le compartí al compañero, cuando hay cosas buenas que están pasando, a veces nos vemos tentados a que se institucionalicen o a que el gobierno los asuma y los masifique. Cuidado, porque de la misma manera que el gobierno puede quizás legalizar algo o hacerlo institucional, que es positivo, también el propio Estado lo puede perjudicar. Y ya nosotros en Puerto Rico hemos tenido la experiencia de aunque ha habido avances,
La misma ley que ya ha sido legislada hace par de años también ha sufrido los atentados de otro gobierno de cambiar lo que había comenzado. Me parece que el éxito es el empoderamiento y el tiempo. Yo creo que aquí hay una función que el Estado está haciendo loable, que reconoce de que hay pasos de avance. Yo simplemente, desde mi experiencia, que soy un funcionario del Estado, cuidado, que queramos avanzar demasiado y lo que hagamos sea retroceder en el avance. Dos preguntas breves, ¿no? Una que viene de Aristóteles y Santo Tomás. ¿Qué faculta a un hombre para pretender educar a los demás? ¿Qué faculta a un hombre para pretender educar a los demás en espacios cerrados? Que convierte al educando en una suerte de prisionero intermitente. ¿Un título? ¿Una clase social? En mi opinión, nada. Necesitamos maestros, personas de respeto que están fuera de las aulas y que enseñan por el ejemplo. Y sobran los profesores. Segundo, ¿para qué perder el tiempo en una suerte de ingeniería de los métodos alternativos, buscando alternativas, contraalternativas, sobre todo en América Latina, cuando quizás en el pasado y aún en el presente tenéis un tesoro, una beta, un yacimiento en las prácticas culturales de los pueblos originarios? Porque yo creo que os interesa descolonizar el saber y saber que la colonia se llama escuela. Bueno, yo creo que como Colombia tenemos derecho a una educación, pero hay que saberla manejar. No solo lo que quieren o estudian los profesores, hay que uno pensar mejor cómo es esas clases, esa participación con esos alumnos, con esos hombres del mañana. Qué mejor que, por ejemplo, en compañía que él sea y estas son alternativas, se dieran un modelo de estudio, un modelo de aprender, enseñar con padres e hijos, para que mañana el hombre sea una persona que sea respetable, que lo respeten por el caminar del día a día. Entonces, yo creo que esos modelos son los que tenemos que empezar a mirar cómo es el cambio. Yo respeto mucho a los profesores porque yo sé que ellos tienen toda la voluntad y las enseñanzas de educar al hombre. Hoy en día es el niño, pero hay que saber cómo hay que mirar ese modelo de cambio. Los niños en nuestra comunidad no es meterlos a un salón comunal y empezar a enseñarles que unas vocales, que unos números. No, hay que empezar a enseñarles lo moral. Empezar lo que yo decía anteriormente, enseñar a respetar nuestros cuerpos y nuestras personas que nos rodean día a día. Entonces esos son los modelos que hay que empezar a cambiar para que sea una sociedad de mañana, ser feliz aquí en Colombia. Colombia tiene muchas cosas bonitas y hay que empezar a explorarlas, hay que empezar a conocerlas. Nuestra naturaleza, nuestros ríos, nuestras montañas, que si nosotros nos vamos para todos esos sitios, ellos nos van a dar muchas enseñanzas. Hay que sacar a esos niños de esas aulas y empezar a darles a conocer todos esos sitios sagrados que nuestra madre y nuestros padres nos dieron aquí en este territorio. Hay que empezar esos cambios, no solamente tenerlos en unos salones, sino hay que empezar a mirar, a visualizar otras cosas que
que nos dieron, nuestra visión, nuestra mente y nuestro espíritu, eso fue lo que nos dieron. Hay que empezar a educar a esos niños, a enseñarles, no enseñarles una educación básica, sino hay que empezarles a dar todo eso, nuestro espíritu. Se nos perdió el espíritu de nosotros. Nosotros nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿Tenemos una espiritualidad? No la tenemos porque no nos las han enseñado. Por ejemplo, me he dado cuenta que en los colegios y en nuestra comunidad lo primero que se enseñaba era uno a echarse la bendición, a rezar un Padre Nuestro, a pedirle permiso al Creador por el día que vamos a tener. Hoy en día no se ve eso, no se ve ni siquiera que es un catolicismo, porque ni siquiera lo piden. En nuestra comunidad todavía existe eso. Nosotros en la actualidad somos católicos porque nos tocó en el estado que estamos, pero nosotros no creemos sino en la Madre Tierra y en el Padre Dios, que ellos fueron los que nos dieron el ser y la vida. Entonces hay que hacer el cambio. Bueno, muchas gracias. Aquí culmina el panel. Lo único que quiero comentarles algo, o decirle en realidad, atreverme a tomarme un minuto para opinar una cosa. Llegaron algunas preguntas referidas, no sé si había personas que creían que yo era panelista o algo así, pero me preguntaban, bueno, ¿qué es la educación prohibida? O si va a haber una segunda película, o cómo vamos a hacer para cambiar la educación desde Rebo, o cosas por el estilo, un par de preguntas de ese tipo. Yo no tengo la respuesta en este momento a eso. Lo que sí puedo decirles es que estos escenarios, este encuentro, el Foro Feria y otras cosas que pasan en la semana, y este panel de apertura tiene que ver con eso, con provocar, empezar a abrir el debate y, digamos, tener posiciones tan heterogéneas como la que están en este panel, digamos, un antipedagogo, un secretario de educación, digamos, me parece que esa riqueza hay que aprovecharla y que ese debate crítico y profundo lo podamos profundizar. Así que bueno, adelante. Lo que sigue, para las personas que quieren saber qué pasa, es que ahora va a haber una presentación de proyectos escolares locales que surgen del Foro Feria, y estos paneles se retoman a las 3:30 de la tarde. Hay dos paneles en paralelo, como hoy, y también hay un taller. También hay talleres que lo que tienen son más, de mayor democracia de la palabra. Así que bueno. Les invitamos muy especialmente que nos acompañen. Ahora vamos a estar con el tema del holismo. Vamos a hacer una construcción sobre qué es exactamente lo holístico, cómo lo podemos entender y sobre todo cómo lo podemos abordar en el trabajo educativo en el aula con un taller práctico. Entonces vamos a participar con actividades también y viendo cómo poderlo aplicar en el aula. Unos minutitos de descanso y aquí mismo en esta plaza continuamos con el tema de lo holístico.